Comienza Camino de Santiago desde la Fe, un programa dirigido por Raúl Fernando Gómez. Una vez me dijo un peregrino: cada peregrino encuentra en el camino su propio milagro. Bienvenidos amigos a un nuevo espacio audio de Camino de Santiago desde la Fe de Radio María. Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches allí donde os encontréis. Hoy volvemos a ponernos en camino no solo con los pies, sino con el corazón, en este espacio que es Camino de Santiago desde la Fe, donde cada paso es oración y cada silencio encuentro con Dios. Hoy tenemos la gracia inmensa de contar con un pastor que camina con nosotros desde la altura de la Montaña Santa y desde la hondura de la fe. Nos acompaña el Pater Joan María Mayol, rector de la Basílica de Montserrat, lugar de peregrinación, de consuelo, de escucha y de esperanza para tantos corazones cansados y sedientos de Dios. Padre Joan María, bienvenido a este camino que hoy se ensancha y se ilumina con su presencia. Gracias por regalarnos su tiempo, su palabra y su testimonio. Sabemos que de Montserrat al Camino de Santiago hay un mismo hilo invisible: la búsqueda sincera de Dios, la confianza de los sencillos y el abrazo de la Virgen que nos guía. Gracias por caminar hoy con nosotros. Comenzamos un nuevo programa. Adelante. Están escuchando en Radio María Camino de Santiago desde la Fe, con Raúl Fernando Gómez. Bueno amigos, pues como os he dicho en la entradilla, hoy tenemos el enorme placer de tener entre nosotros al rector de la Basílica de Montserrat, el padre don Joan María Mayol. Y antes de nada, padre Joan María, ¿cómo se encuentra? Muy buenos días desde el Santuario de la Virgen Morena, y aquí estamos en pleno jubileo de la esperanza con los peregrinos y con toda la circulación también de turismo, que también queda tocado por esta gracia del santuario. Bueno, padre Joan María, pues agradecerte que hoy hayas tenido la generosidad de compartir este tiempo con todos nosotros, que sepas que este programa va a ser escuchado por mucha gente, que hay gente ya incluso que sabe que vas a estar hoy con nosotros en el programa. Y bueno, pues me han mandado muchos ánimos para que salga la entrevista estupendamente y que todo salga pues como tiene que salir, ¿verdad?
Y yo sé que tú eres una persona muy conocida en el ámbito católico catalán y también en el resto de España, pero también habrá gente seguramente que te van a escuchar en Ecuador, en Colombia, en Argentina, en Estados Unidos, que no te conocen. Y a mí me gustaría que a esa gente que no te conoce le dijeras quién es el padre Joan María Mayol. Es el padre Juan María Mayol, es monje de Montserrat. Esa es, diría, la gran identidad que me ha formado espiritualmente y humanamente, y sobre todo a través de la Cofradía de la Virgen, que es por donde internacionalmente quizás soy más conocido, porque soy el director de la Cofradía de la Virgen de Montserrat, y también por el hecho del mismo santuario, sobre todo aquí en Cataluña y también en España, ¿no? Los peregrinos que pasan por Montserrat generalmente los recibo yo mismo con una oración a la Virgen en el camarín de la Virgen, o la bendición de los peregrinos, y por lo tanto para mí no sería quien soy evidentemente sin la gracia del Señor, que es quien me llamó a esta vocación, pero también sin esa imagen que los peregrinos van también labrando, no solo en mi vida, sino también en mi corazón, porque los llevo a todos en la oración a los pies de la Virgen. Padre Joan María, yo sé que tenéis una vida muy agitada, muy acelerada, tenéis muchas cosas, muchas actividades. Bueno, hoy justamente teníamos que haber empezado la entrevista un poquito más temprano y te ha surgido una cosa de última hora y has tenido que posponerla. Entonces, esto es un simple ejemplo de esta vida tan ajetreada que lleváis, ¿verdad? Y me gustaría que le contaras a la gente cómo es un día normal en tu vida. Pues mira, un día normal para un monje, y un monje también en Montserrat, empieza justamente al atardecer, con las vísperas. Es la hora en que termina el trabajo, por así decirlo, el trabajo laboral o pastoral, y con la oración de vísperas luego, que es una oración de agradecimiento y de alabanza al Señor por el día que se acaba, y por esa presencia del Señor, que aunque se acabe o aunque se apague la luz del sol, Él sigue brillando en nosotros. Luego sigue un espacio más nuestro, que lo llamamos la Lectio Divina, que es ponernos delante de la palabra del Señor y, como María en Betania a los pies de Jesús, dejar que su palabra nos toque el corazón, ¿no? Diga algo en nuestra vida. Luego después vamos a la cena comunitaria, la recreación, en el cual pues de una manera informal, o como hacemos ahora tú y yo, ¿no? Hablar de cosas que nos puedan interesar y que puedan enriquecer a la comunidad, y después están las completas. Ahí sigue el silencio, el gran silencio, hasta las maitines, que son a las 6 de la mañana, y es la hora también de una oración gratuita, de escuchar a través de los salmos, a través de la palabra de Dios, intentar ir escuchando esa voz, ese susurro que va un poco, de alguna manera, como un goteo, va acariciando nuestra vida, y yo diría que las maitines es como coger el rocío entre las manos, ¿no? Esa gracia del Señor que nos dice una palabra que hoy nos despierta, o que hoy nos impulsa, o que nos cuestiona. Luego tenemos oración personal, que es más de la devoción de cada uno, por así decirlo, ponerse o respondiendo a la palabra del Señor, o simplemente poniéndose en su presencia. Luego están las laudes, que es la oración a la salida del sol, con toda la Iglesia, que damos gracias por la resurrección del Señor, que es el que da sentido a toda nuestra vida, y no solo esta vida presente, sino la que ya por el bautismo ya tenemos incorporada en la vida de la gracia. Luego vamos a desayunar, y luego del desayuno pues hay el trabajo personal de cada uno. Yo estoy en la pastoral, no solo en la pastoral del santuario, sino también atiendo con otros monjes el monasterio de monjas benedictinas, que también están en la montaña, que por eso esta mañana ha surgido un inconveniente y he bajado yo a celebrarles la Eucaristía. Luego también sigo el tema de la cofradía. Soy delegado de pastoral del santuario de la diócesis, de santuarios de la diócesis de aquí de San Feliu, y las faenas de casa domésticas, que también
también tenemos que compartir entre todos. El acto central sí que es el momento pastoral más importante y es comunitario a la vez, que es la misa conventual, que es a las 11 siempre, en la cual intentamos que la piedad litúrgica y la piedad popular queden unidas, ¿no? Los peregrinos vienen, van a dar un beso a la Santa Imagen, rezan su rosario, hacen su Vía Crucis, pero si eso se armoniza con la celebración de la fe en los sacramentos, sobre todo en la Eucaristía, pero también a la vez también está en el tema de las confesiones. Es nuestro acto principal de pastoral conjunta, que es ofrecer una misa tranquila, con homilía cada día, con todo el tema de los cantos litúrgicos, sus silencios. Es un momento yo diría, de baño espiritual que hay que tomárselo sin prisas y con ilusión y con calma, ¿no? El Señor hace su trabajo a través de la oración litúrgica. Luego seguimos, cuando acaba la misa, sigue el trabajo hasta la hora de la comida. Después de la comida tenemos, como es tradicional en España, la siesta. Cada uno puede hacerla si quiere o no, depende de cada uno en el momento en que esté. Luego sigue la oración nona, porque es por la tarde a las 3, es la hora que el Señor fue crucificado y bueno, es un momento muy breve, pero es lo que tiene la liturgia, ¿no? Que son como gotas de rocío que van cayendo durante el día y van alimentando van alzando nuestro corazón al Señor, que es para no perder de vista lo esencial. Luego sigue el trabajo también de cada uno. En caso ya he dicho que era de la pastoral, otros están en la biblioteca o la escolanía o en otros haceres de la casa, hasta la hora de vísperas, que es donde hemos empezado. Y es nuestra vida, que no es rutinaria en el sentido de repetitivo, sino que yo diría que es una vida basada en la fidelidad cotidiana, ¿no? Cada día es diferente y es único, y por lo tanto el sentido sórdido de repetición o de rutina no entra en nuestros planes, aunque de fuera a veces parece que siempre hacemos lo mismo. Nosotros nunca somos los mismos cada día, por lo tanto lo que hacemos siempre es nuevo y siempre intentamos que sea conforme al amor del Señor. Padre Joan María, yo no sé si te queda tiempo a lo largo de toda esta actividad que tienes todos los días para desarrollar también algún tipo de afición. Aficiones, pues mira, tenemos, a mí me gusta jugar ajedrez. Y eso en el momento de la recreación, pues a veces si no se alarga mucho la partida, pues tenemos esa ocasión, ¿no? Luego escuchar música, aparte de la música religiosa, evidentemente. A mí me gusta mucho la ópera, entonces, bueno, también tengo tiempo, pero no le dedico todo el tiempo, porque hay algo más importante que esto, ¿no? Pero sí, me gustan también los paseos por la montaña que tenemos los jueves por la tarde. O sea que luego está también el tema de la familia, que si bajamos porque estamos en la montaña, si vamos a los familiares por alguna cosa que sea recreativa, pero también pues si hay una necesidad, ¿no? O sea, no es un encierro así cal y canto, sino que es preservar en nuestro espacio, en nuestro tiempo, para poder dedicarnos esencialmente al hora y el labora, pero también está de alguna manera la parte más lúdica, si quieres decirlo así, como jugar a fútbol en el jardín, que tenemos un espacio de fútbol, o otros juegos que también hacen comunidad de alguna manera, y también es una manera de destensar el arco para que no se rompa, ¿no? Padre Joan María, si te invito a mi casa a comer, ¿qué te tendría que poner de comer para que te sintieras a gusto? Lo que tengas, cualquier cosa. Lo importante en una comida no es
en sí la comida, sino compartirla con las personas que aprecias, ¿no? Mare de Déu del món, que la vida ens doni una mica de tot. Están escuchando en Radio María Camino de Santiago desde la Fe, con Raúl Fernando Gómez. I ens netegi el cor, Mare de Déu del món. Madre del mundo, que el cielo sea azul y nos dé consuelo, que nuestro corazón sobreviva el amor. Mare de Déu del món. ¿Tienes alguna película así y de estas que dice, me gusta verla de vez en cuando, voy a verla hoy? Películas muy antiguas, sí, hay de todo, hay de todo. Tenía, ya aún me acuerdo, Las llaves del reino, no sé, que siempre me hizo reflexionar mucho y de vez en cuando la he vuelto a ver, ¿no? Ver ese itinerario de la fe, una persona sencilla pero atrevida, ¿no? Y yo creo que es una buena película para reflexionar y para confiar más en la providencia del Señor. ¿Actualmente estás leyendo algún libro, aparte de la Sagrada Escritura, que ya entendemos que es una lectura, bueno, pues que tienes que estar prácticamente continua? ¿Tienes alguna lectura que te interese así, filosofía, alguna cuestión que te interese? Ahora mismo, justamente lo que estoy leyendo es un libro de Francisco Torralba, que no hay palabras, que habla a partir de... Él tuvo la desgracia de tener la muerte de un hijo. Fueron a la montaña y él se despeñó por la montaña, y él es filósofo y habla de su experiencia delante de la muerte de un hijo, ¿no? Y lo creo interesante porque es una persona cristiana, evidentemente, pero que piensa y de una manera muy abierta, sin tapujos sobre sus sentimientos, pero visto desde una perspectiva muy, muy de esperanza, ¿no? Y me está gustando. O sea que si tenéis tiempo lo podéis comprar. Padre Joan María, a mí me gustaría entrar ahora en un bloque en el que nos hable sobre todo a estas personas jóvenes que están en discernimiento o que no saben exactamente en qué camino están, ¿verdad?, en la vida, que están empezando a andar, que acaban de terminar sus carreras o que están empezándolas. Y a mí me gustaría que básicamente para estas personas, quizás, y también para la gente más mayor, que le dijeras cómo recibes tú la llamada del Señor. Pues yo creo que como todos, buscando ese punto de felicidad, ese punto de calidad de vida, ¿no? Que de chico ya, pues, en familia cristiana, hijo, por así decir, de romerías. O sea, en Cataluña es típico las parroquias cada año subir en romería al santuario para empezar el curso, para celebrar algún aniversario. O sea que mi familiaridad con Montserrat desde chico, ¿no? Pero lo más importante para mí fue ir descubriendo dónde tenía más calidad de vida, dónde me sentía realmente que no me faltaba nada, ¿no? Y yo, bueno, he hecho muchas cosas, estudié para cursos porque quería ser delineante, porque mi primo es delineante, entonces parecía que esa era la línea, pero bueno, luego lo dejé. Finalmente estuve de gerente en Burger King, esa cadena de hamburguesas que empezaba en Barcelona, y tenía mis amigos. Yo tenía 20 años o 22, gerente de dos tiendas de estas, y por lo tanto, pues bueno, trabajar era agradable y divertido, ¿no? Pero siempre me quedaba ese vacío. Me acuerdo cuando terminábamos del horario normal, que terminábamos a las tantas de la madrugada, pues nos íbamos a tomar una copa o así, y la música estaba muy bien, pero cuando salías, ese silencio, ese vacío, a mí me sonaba más vacío que a los demás, no sé.
sonaba que sabía poco. Si la vida solo me podía dar eso, ya era algo, pero era muy poco. Y en cambio, recuerdo escuchar por radio la misa de Montserrat, escuchar los salmos cantados por los monjes, por los solistas, que se entendía la letra. Y caramba, aquello que decían parecía que estaba dentro de mí y yo no lo sabía, ¿no? Y eso me atrajo mucho porque pensé, aquí hay algo que está dentro de mí y yo no sabía, ¿no? Fui profundizando en ese sentido y entonces fui comprobando que cuando tenía más calidad de vida, cuando estaba más vivo, era cuando estaba en esta tesitura de la palabra del Señor, de la liturgia y así, y tenía que decidirme si era lo mío o no era lo mío, ¿no? Entonces, bueno, a los 29 años dije, pues, estaba trabajando, digo, no sea huir del mundo, no estaba bien y con mi familia, quizás lo que me costó más, dejar mi casa, ¿no? Porque estaba muy a gusto con ellos, pero cuando entré lo tuve clarísimo, es como ir a una tienda y probarte un abrigo y decir, me viene bien, no hace falta probar otro. Y aquí estoy, con 30 y pico de años ya aquí en el monasterio y como si hiciera una semana o dos. Padre Joan María, yo siempre a todos los presbíteros, a todas las personas de vida consagrada, a todas las personas que tienen un compromiso abierto con la Iglesia de una manera que dejan su casa, ¿no? De alguna manera, porque la casa de uno nunca se deja realmente, pero sí que me gusta preguntaros, el día anterior de comunicárselo a tus padres, cuando tú ya estabas decidido, bueno, no sé si sería de esta manera o bien fue ya una cosa ya que fue creciendo y tus padres ya lo iban detectando poco a poco. Pero a mí me gustaría preguntarte qué reacción tiene tu padre y tu madre cuando llegas y le dices, papá, mamá, que me quiero marchar a Montserrat, quiero ser monje benedictino. Pues mira, mis padres ya están en el cielo y siempre han sido muy católicos y les hacía casi más ilusión que a mí mismo, casi porque me hacía más. Pero bueno, ese sentido, ¿no? Pero tenían miedo que no fuera lo mío. Mi madre me acuerdo que me dijo que sí, que bueno, que para ella era un orgullo y rezaría para que iba bien, pero que estuviera tranquilo, que si no iba bien, que las puertas de casa siempre estarían abiertas, ¿no? Y luego mi padre fue un contraste también muy, muy gracioso, porque claro, los padres te conocen más, ¿no? Dice, no sé, dice, mucho tendrán que cambiar los monjes o tendrás que cambiar tú para que perseveres. Digo así en broma, ¿no? Y mi hermana ya, que era quizá la que tenía más relación así, aparte espiritual, pues ella ya lo veía desde pequeñito. Digo, bueno, pues yo tan pequeñito no lo veía, tío, pero ahora sí, ¿no? Pero todos me arroparon mucho. Me costó bastante dejarlo y les dije eso. Yo entré en septiembre aquí en Montserrat y les dije, esta Navidad no vengáis, por favor. Porque si venís no voy a saber si realmente puedo dejarlo o no puedo dejarlo, ¿no? O sea, y si lo respetaron, hasta Navidad no vinieron. Y a mí ese tiempo me pasó volando, no me di ni cuenta. Y pensé, bueno, pues ya está. Estoy seguro que es la decisión más importante de mi vida y no volvería a hacerlo 50 veces más. Padre Joan María, me imagino que una persona que vive en un ámbito católico, que tu padre y tu madre son católicos ejercientes, que en casa es normal asistir a misa, bueno, pues que un chico tome esta decisión, pues más o menos se puede encuadrar, ¿no? Dentro de esta estructura. Pero yo ahora quiero que tú te dirijas a estos chicos que no viven en ese ambiente. Ahora sabemos todos, ¿no?, que vivimos una época racionalista, una filosofía líquida, todo es permitido, todo sin mirar incluso la ética de las cosas. Y a mí me gustaría que te dirigieras a estos chavales que están en este ámbito, ¿no?, fuera de lo que es el seno de la Iglesia Católica, en su familia, y que tienen esta llamada y que no se atreven a dar el paso. ¿Tú te atreverías a darle algún consejo? Primero que lo compartieran con alguien que sí que los entendiera, ¿no? Eso yo creo que es importante, no perder ese contraste. Y luego que miraran hacia su interior, ¿no? O sea, es una llamada que no puedes decir que no, de alguna manera, ¿no? Porque no es una llamada a una cosa que no conoces, sino algo que de alguna manera desconoces pero que está dentro de ti, ¿no?
Y yo decía, no tengáis miedo, porque en esa opción Jesús no te quita nada, al contrario. Te da justamente aquello que está en tu corazón y que quizá, pues bueno, la banalidad de la cultura actual, pues lo cubre de música, lo cubre de sexo, lo cubre de muchas cosas que llenan, sí, pero que se evaporan enseguida, ¿no? Y el tema de la vocación religiosa es un tema que no solo llena, sino que desborda. Yo digo, si no te desborda, no tienes vocación. Y eso es importante, ver que en tu corazón desborda eso que está dentro, ¿no? Y que cuanto más desborda, más se llena. O sea, no es una cosa pasajera, sino que es una cosa que vale la pena ir compartiéndolo con alguien que haya hecho ese camino anterior a ti, y dejar que el Espíritu Santo y la Virgen te acompañen en ese sentido, ¿no? La Virgen es madre y sabe de alguna manera acompañarnos con esa sonrisa cómplice, de alguna manera, de decir, fíjate, ¿no? Porque Dios no lo dice siempre todo claro, pero nunca te engañará. Y eso yo creo que es la gran lección que nos da la Virgen, ¿no? Con su sí en el fiat, ¿no? No sé cómo va todo esto, pero Dios no engaña, Dios es fiel. Me gustaría que hiciéramos un ejercicio histórico, ¿verdad? Porque ya han pasado 30 y tantos años, ni más ni menos, de que tú ingresaste en el monasterio de Montserrat. Y a mí me gustaría que nos pusiéramos en ese día antes, la noche antes, de ese chaval joven todavía, pensando, bueno, ya mañana me voy para allá, a ver qué pasa. Y ahora nos vamos a situar en esa mañana o en esa tarde en la que tú llegas allí a las puertas del monasterio y dices, Señor, aquí estoy yo y me voy a entregar mi vida a ti. ¿Qué se te pasa por la cabeza en ese momento? Pues yo cuando subí a Montserrat sabía que me iba muy lejos. Vivía en Barcelona, o sea, pero la sensación es que, no sé, a otro planeta, ¿no? Pero que me iba muy lejos. Que lo que estaba haciendo no era solo 50 kilómetros, sino que era algo, bueno, un éxodo de alguna manera, ¿no? Ir a la tierra prometida, aquello que el Señor promete, ¿no? Pero la noche anterior yo dormí muy tranquilo. La que no dormí fue la noche que estuve en el monasterio. La primera noche, ¿no? Porque mi gran incógnita era decir, bueno, a mí Montserrat me gusta mucho, lo conozco muy bien, la escolanía canta muy bien, el coro, el incienso, el órgano, todas esas cosas están bien. Pero cuando entre en mi celda y me encuentre a solas con el Señor, ¿tendrá sentido o me encontraré encerrado, ¿no? Y no, cuando terminó el día, que ya cada uno se fue para su celda, la habitación de los monjes, le llamamos celdas, pues no sé, yo me sentí acompañado, me sentí una presencia sin que fuera una cosa perceptible a los sentidos corporales, pero sí al espíritu, ¿no? Y ahí es, yo creo que es lo que San Benito habla de la vida de los monjes, ¿no? Que él experimentó vivir bajo la mirada única de Dios. Y yo en ese momento sentí esa mirada única, no de un jefe o de un guardia que te está vigilando, sino de alguien que como en el Tabor te está diciendo, tú eres mi hijo y me complazco, camina, ¿no? Anda. Sigue la vocación, sigue esa llamada y fíjate de mí y llegarás a aquello que él siempre ha soñado desde antes de la creación del mundo, como dice San Pablo, ¿no? Antes de la creación del mundo nos eligió en Cristo. No puede ser más grande la cosa. Yo me imagino que al elegir una orden benedictina, un monasterio benedictino con tanta fuerza como tiene el monasterio de Montserrat, tú, antes de nada, me imagino, ¿no? Es un ejercicio que hago ahora mismo de creer en lo que estoy diciendo, ¿no? Te leerías la regla de San Benito, me imagino, y para saber un poquito la estructura de los principios de la orden donde te tenías que meter.
Si esto fue así, ¿qué te llamó más la atención de este pequeño librito que tiene un contenido tan grande? Yo solo me leí la introducción, porque es una regla del siglo VI, entonces hay diferentes capítulos muy marcados de normas del oficio, cómo se hace, cómo se debe hacer. Pero a mí la introducción, que de alguna manera es como un epílogo realmente, porque se escribe siempre una introducción se escribe cuando has acabado el libro, ¿no? Que es un resumen, es como una obertura en una ópera, ¿no? Ahí salen todas las músicas y esa percepción de suavidad, seriedad y confianza, ¿no? Yo creo que bueno, no es un camino idílico, es un camino muy real, pero con mucha esperanza, ¿no? Con esa confianza yo diría, en la antropología humana, del deseo de la felicidad, que sale en el Salmo 103, que es cuando empieza, de esa confianza en ese maestro que como es maestro te va a enseñar cosas que tú no sabes. La actitud de no saber yo creo que es importante para un novicio, ¿no? De saber que no sabes y saber que tienes que de saber cosas que a lo mejor has sabido mal, ¿no? O sea, entrar en ese momento. Y luego esa confianza. Y una cosa que me chocó mucho y pensé, explíquenmelo, ¿no? Y eso para estar más de novicios. San Benito dice que al principio al novicio hay que decirle todas las cosas difíciles y ásperas por las cuales se va al Señor. Sí, con el tiempo, en este camino, y tú te imaginas que el texto dirá, con el tiempo este camino que es estrecho, forzosamente es estrecho, pues se va a ensanchar. No, el camino no se ensancha. El texto dice, con el tiempo este camino estrecho, el Señor ensanchará tu corazón para que corras en ese camino. Y ahí yo creo que es la serenidad de San Benito, ¿no? La vida es como es, pero con la gracia de Dios la puedes vivir de una manera mucho más plena y sin renunciar, sin de alguna manera más que renunciar, es una vida mucho más plena y viviendo en la realidad como todo el mundo que hay que compaginar las lágrimas, el esfuerzo, el sufrimiento, el dolor, pero con ese corazón ensanchado en el cual todo se vive de una manera totalmente transformada. Es de alguna manera como la transfiguración del Señor, ¿no? Ver el Señor en la transfiguración vio que tenía que ir a Jerusalén y hablaban de su traspaso, o sea, de su pasión, pero la vio desde la luz del Señor, de la luz de Dios, que es siempre esperanza y que da al corazón un impulso que la vida normal no tiene, ¿no? Siempre le pregunto a los sacerdotes, a los presbíteros, siempre le pregunto, incluso a algún obispo que ha pasado por el programa, le he preguntado, pues en su época de formación, que sé que tiene su parte divertida también, le he preguntado algunas anécdotas de algunas bromas que le gastaran a los formadores. Y a mí me gustaría, Joan María, preguntarte, un chaval tan joven que ingresa en un monasterio, me imagino que hay monjes pues muy mayores. Entonces, que nos contaras cómo es esa relación con esas diferencias de edades que hay con esos monjes de edad mediana, de esos monjes que llevan unos años y otros que llevan ya muchos años, que prácticamente están en el epílogo de su vida. ¿Cómo es esta relación? Mira, fue una relación muy bonita, porque descubres una comunidad muy, muy humana y muy teológica a la vez, ¿no? O sea, todos hemos sentido la misma llamada a vivir en profundidad nuestra vida de fe, nuestra vida cristiana, y por lo tanto no simplemente somos amigos que estamos reunidos. Y los más mayores, por ejemplo, con un pequeño consejo, con su silencio, con su simpatía, con dejarse cuidar si tenías que acompañar por alguna circunstancia. Los más jóvenes, pues bueno, es el momento que siempre te gusta hacer un poco no de juerga, pero sí de desenfado, ¿no? Y me acuerdo una anécdota muy, muy simpática, que fue el día de los Santos Inocentes.
Bueno, a menos aquí en Cataluña es costumbre hacer una inocentada, ¿no? Y claro, y pensamos que haremos una inocentada en un monasterio, no sé qué haremos. Pero sí, hicimos una cosa que, bueno, la hice principalmente yo. En el refectorio, el padre abad, para cuando acaba la comida, que la hacemos en silencio, escuchando una lectura, toca una campanita. Pues en esa campana pues le quitamos, le pusimos algodón y por lo tanto no sonaba. No sonaba. Y claro, el padre abad, cuando ese día fue a tocar la campana, vio que no sonaba y empezó a buscar. Los servidores empezaron a buscar. ¿Alguien ha tocado la campana? Todo el mundo callado allí. Al final el padre abad se levantó, que era muy señor, y todo el mundo se levantó y no pasó nada. Y nada, todo el mundo se lo tomó a broma y no pasó nada. Pero en ese momento sí, porque estaba un poco todo muy tenso, porque el hombre no quería saber dónde estaba la campana realmente, ¿no? Pero no pasó nada y fue divertido. Y una vez me acuerdo que nos cayó el arroz hervido sirviendo en la mesa, nos cayó encima de la mesa del padre abad, justamente. Y el hombre pues también se quedó así todo serio, pero no agresivo, sino serio nada más. Y cuando terminó nos llamó, me dijo, mira, me sabe mal por dos cosas. Dice, una porque el mal rato que habéis pasado. La otra dice, porque a mí el arroz hervido me gusta mucho, mira. Y terminó riendo, ¿no? Yo creo que fueron detalles que dices, bueno, estas personas respiran humanidad. Su centro es espiritual, pero su humanidad acredita que esa espiritualidad está iluminada por el amor de Dios, ¿no? Y eso yo creo que es básico y es esencial para que una comunidad sea atrayente para futuros candidatos que vengan, ¿no? Están escuchando en Radio María Camino de Santiago desde la Fe, con Raúl Fernando Gómez. Padre Joan María, vamos a hablar ahora de un bloque que para mí es muy importante, ya se lo declaré al principio de empezar a grabar esta charla entre dos amigos, que yo ya me considero de usted. Y te dije, Padre Joan María, que para mí era un tema muy importante hablar del Camí de Sant Jaume en Cataluña, por muchos motivos, algunos personales que no voy a declarar ahora, pero en el que estoy también empreñado desde hace mucho tiempo en que estos caminos catalanes a Santiago sean cada vez más conocidos y sean cada vez más transitados. Y decirle que desde la Edad Media, Montserrat no solo ha sido un lugar de devoción mariana y centro espiritual de Cataluña indudable, sino también un punto de paso en el Camino de Santiago. Muchos peregrinos partían desde el Mediterráneo o atravesaban Cataluña hacia Compostela y se detenían en la Montaña Santa para rezar ante la Virgen de Montserrat, la Moreneta. Hoy todavía se conserva esta tradición en el Camino de Santiago y cada vez más, y con alegría además lo declaro, cada vez más y más son más los peregrinos, tanto catalanes como de otras nacionalidades, españoles, franceses, alemanes, ingleses, etcétera, etcétera, parten desde Montserrat. Y además hay que declarar que es una etapa especial para la peregrinación y sobre todo para el que vive el camino de una manera espiritual. Y a mí me gustaría, Padre Joan María, con esta pequeña introducción, que nos dijeras qué papel ha tenido Montserrat históricamente como punto de paso en el Camino de Santiago en Cataluña. Montserrat en el Camino de Santiago es un pequeño oasis, de alguna manera. O sea, todos los peregrinos que pasaban por el sur de Francia pasaban por aquí. De hecho, las cánticas de Alfonso X el Sabio cantan los milagros que la Virgen dispensaba aquí en el santuario, y eso
todos los peregrinos mismos hicieron de correo, ¿no? de boca a oreja, expandiendo esta devoción a la Virgen. Hay muchos puntos en los cuales cada peregrino cada día tiene que dormir en algún lugar, ¿no? Pero cuando aquí en Montserrat podría pasar de largo, no haría falta subir a la montaña, ¿no? Pero los primeros que empezaron a subir a la montaña descubrieron un oasis de humanidad, porque se les acogía gratuitamente durante 3 días, pero también un oasis de espiritualidad con el Laus Peregnis. Aquí se encontraba los cantos de la escolanía, las misas de los monjes, de los confesores, los oficios divinos, el olor a incienso, el espacio de la basílica como recogimiento, el camarín de la Virgen como lugar de las vigilias de los peregrinos en los cuales esperaban la misa matinal de la escolanía. O sea, se encontraron envueltos en lo esencial del camino, que es esa presencia de Dios en tu vida que cambia tu vida, pero que no es que la cambie porque haga otra, sino que saca lo mejor de tu vida, que es ese responder a ese impulso de amor que llevamos todos en el corazón y ponerle un nombre, que es Jesús, el Hijo de María que está en sus brazos, ¿no? Entonces, Montserrat en ese sentido ofrecía al peregrino una anticipación de la gloria, de alguna manera, futura, ¿no? Es estar en la casa de Dios, en su presencia, que luego al final en Santiago, pues también en venerando al apóstol y la misa en la catedral y todo el ambiente que Santiago en ese momento religioso, que no había tanto turismo como hay ahora, por ejemplo, pues acababa de tener esa experiencia, ¿no? Pero luego, claro, estaba una cosa. Ahora el Camino de Santiago lo hacemos solo la mitad. Solo vamos a Santiago a pie. Generalmente, cuando llegas a Santiago, pues haces tus oraciones, tus cosas, y luego coges el tren, el avión o el coche y te vuelves para casa. Los peregrinos de antes no, volvían otra vez caminando. Por lo tanto, podían paladear toda esa experiencia mística y religiosa y volver otra vez, si pasaban por Montserrat, dando esas gracias a la Virgen por haberles protegido en el camino, por haber podido reafirmar su fe apostólica en la tumba del apóstol, ¿no? Entonces muchos se llevaban ese recuerdo de la Virgen y se hacían cofrades de la Virgen. ¿Qué quería decir? Que participaban de las oraciones de los monjes, que participaban de sus abstinencias, de sus penitencias, de sus oraciones, de los sufragios cuando morían, y luego si fundaban una cofradía en sus respectivos lugares de origen, podían tener o renovar aquella experiencia, yo diría, humanísima y mística a la vez que habían tenido en el santuario. Eso en ese momento era una experiencia única en el mundo occidental. Ahora hay más santuarios, hay más movilidad, pero en ese momento, la Edad Media y prácticamente hasta el siglo XIX, el santuario de Montserrat ha sido un oasis para todos los peregrinos que han pasado, europeos o no, que han pasado por estas tierras. Padre Joan María, tú nos has hablado de Montserrat como un hogar de espiritualidad y humanidad, y así es. Pero ¿en qué sentido ese espíritu conecta con el Camino de Santiago? Santiago es la parábola de la misma vida. El Camino de Santiago es descubrir de alguna manera, conocerte a ti mismo, que es lo que decía, que es lo que habla el lema del milenario del monasterio. Y es uno de los valores monásticos, ¿no? Conocerse a uno mismo a los ojos de Dios. El camino permite eso. Como es largo, cuando uno empieza el camino, empieza pues con su mochila, con sus cosas, vas más fresco, eres más banal en ese sentido, ¿no? Cuando el cansancio y el tiempo va haciendo mella en tu corazón, vas descubriendo lo esencial, ¿no? Tanto las sombras como las luces. Y eso es importante porque es poner a los pies, en el caso de Montserrat, pues de la Virgen, como hizo San Ignacio, poner esas sombras para que la Virgen nos
nos las ilumine y esas luces para que resplandezcan mucho más en nuestro corazón, ¿no? La experiencia del camino, es decir, si en el camino yo puedo ser yo mismo de una manera mucho más noble, mucho más limpia, mucho más santa, si eres cristiano, si puedo vivir mi santidad bautismal de una manera tan bonita, ¿por qué la puedo vivir? Porque nadie me conoce y puedo ser más espontáneo. Es el milagro del camino. Y el segundo milagro es que cuando vuelvas a casa puedas seguir viviendo esa experiencia, aunque estando con personas que te conocen o con tus entornos naturales te sea un poco más difícil, porque generalmente nos vemos un poco coaccionados, ¿no? El camino, yo creo, nos hace cristiano, ¿eh? Nos hace descubrir esa santidad original que tenemos todos. No hay que ser santos, solo hay que no dejar de serlos. Y en el camino eso lo descubres. Y vas, y yo me acuerdo cuando decía el camino, ¿no? Llegar a la tumba del apóstol. Es acordarte de ese epíteto tan bonito que es el amigo del Señor. Que es el don más grande que Jesús nos ha hecho, ¿no? Ser amigos suyos. Y ser amigos suyos porque hemos estado transfigurados en la liturgia, en la oración, en la naturaleza, como Santiago vivió la transfiguración, y también en el hacerse conciencia del sentido de la redención, ¿no? El Señor nos ha dado esta gracia porque ha padecido por nosotros, por nuestros pecados. Y eso Santiago lo vivió también en Getsemaní, ¿no? Por eso es amigo del Señor, porque lo ha vivido en su gloria y también lo ha vivido cerca de él, aunque no lo comprendiera del todo, pero lo ha vivido cerca de él, ¿no? Y eso yo creo que llegar hasta la tumba del apóstol, poder darle el abrazo, celebrar la Eucaristía, la reconciliación, es decir, soy realmente amigo del Señor, porque eso es lo que el camino me da, ¿no? Y eso creo que es vital, y eso creo que tanto los monjes que estamos en el camino como los voluntarios, todas las personas que están en los albergues y son cristianos, tienen esa gran misión de facilitarlo y ese gran gozo de comprobarlo, ¿no? Como las personas en ese momento casi siempre sale lo mejor de sí mismos, y si eres capaz de ponerle nombre, sale el alma de que más limpia que quisiéramos tener siempre, ¿no? Y eso es la gracia que pido yo siempre para los peregrinos, ¿no? Que esa gracia bautismal resplandezca siempre en ellos y sea que el recuerdo del camino les recuerde, valga la redundancia, que eso es posible, que hay que ponerse en ello, pero que es posible. Solo hace falta caminar. Y eso es a mí al menos lo que me emociona de los peregrinos, ¿no? La devoción, la atención con que te escuchan, porque tienen ganas de una palabra no mecánica, sino una palabra de vida, y que no es porque sea ni mejor dicha ni más bella, sino porque conecta con ese anhelo infinito que todos tenemos de la sed de Dios, ¿no? Estamos llegando ya al final de esta charla, Padre Joan María, pero quiero contarte una anécdota, una historia que tiene mucho que ver con Montserrat, con la espiritualidad de esa basílica, de ese monasterio, de los monjes que habitan allí, y creo que es muy importante porque tiene una carga espiritual muy profunda. Te cuento de un peregrino catalán al que tuve la oportunidad de entrevistar hace muy poco tiempo, y que vive en un pueblecito muy cercano de Tarragona. Y dije, pues voy a alargarme a conocerlo. No diré el nombre porque no tengo autorización todavía para hablar de él. Estoy detrás de él para que él me haga su manifestación, ¿no?, de lo que le pasó. Y él, pues tras unos problemas graves familiares que hubo en casa, se tiró al camino. Bueno, al camino no, se cogió la carretera, la nacional, en dirección a Barcelona, sin rumbo fijo, y pasó por una serie de sitios. No llevaba mochila, no iba como peregrino, pero ¿cuál es el destino que le lleva a Montserrat?
Y él me cuenta, previamente en Sitges, en la playa, él dormía en la playa donde pillaba, porque no llevaba dinero, era una persona que no llevaba dinero, no era un vagabundo, pero era una persona que iba en discernimiento, iba en búsqueda, no sabía qué buscaba, pero iba en búsqueda, y llega a Montserrat. Y allí los monjes del monasterio le vieron en tan mala situación que le dijeron: hombre, no, tienes que quedarte aquí porque haces el camino, porque has venido hasta aquí. Iba medio descalzo, bueno, iba en una situación física muy penosa, ¿no? Y entonces se le, como dice la regla benedictina, ¿no?, tratar al peregrino como si fuera el propio Jesucristo. Y entonces allí se le trató a este hombre como si fuera Jesús el que había llegado allí. Se le vistió, se le dio de comer, se le tuvo durante 3 días restaurándole su estado de salud, que era realmente preocupante. Y ese hombre, después de esos 3 días ya recuperado, allí le dieron ustedes 10 euros para que continuara ese camino de vida. Y le señalaron la flecha amarilla y le dijeron: por ahí se va a Santiago. Y este hombre, con el que estoy intentando contactar para que esa declaración la haga pública y la podamos emitir en este programa, pues me dijo que ese camino y ustedes le cambiaron la vida. Y esto es tan importante y quería con tanta interés de exponerlo para que vean ustedes que muchas veces a lo mejor pues dicen: bueno, pues está uno, no sabemos si esto que estamos haciendo tiene alguna validez. Pero seguramente esta semilla, en el caso de nuestro amigo, fructificó. Su vida le cambió y bueno, pues él no sabe todavía a esta fecha, ya después de muchos años que le ocurrió esto, todavía cómo agradecerles a ustedes este paso que le hicieron dar para cambiar su vida. Y dicho esto, me gustaría, Padre Joan María, es algo retórico porque ya prácticamente en esta declaración que he hecho pues ya viene expresado, ¿no? ¿Qué ofrece Montserrat al peregrino moderno que quizás busca silencio, acogida y sentido más allá de la tradición jacobea? Montserrat, sobre todo con la comunidad, es un lugar de escucha, de acogida sin juicio, sin demasiadas preguntas, y esa calidez, yo diría, de la liturgia, porque seguramente a ese peregrino lo acompañamos a la capilla de la Virgen, o rezaríamos con él, y seguramente le dijimos al marchar que lo encomendábamos a la Virgen, y es así. O sea, ponemos en el corazón de la Virgen aquellos anhelos, aquellos problemas que a veces los peregrinos ni te saben contar, pero con la expresión y con su cansancio, con sus lágrimas, a veces pues es mucho más que suficiente, ¿no? Y a veces es más estar con ellos simplemente y escuchar que no dar un consejo o una respuesta muy grandilocuente, ¿no? Bueno amigos, pues así de esta entrañable manera finalizamos otro programa de Camino de Santiago desde la Fe de Radio María. Padre Joan María, gracias de corazón, gracias por su palabra serena, por su fe compartida sin alardes, por su cercanía que nos recuerda que Dios no es una idea, sino una presencia que acompaña, que espera y que ama. Nos vamos de este encuentro con el alma un poco más en paz, con el corazón más ligero y con el deseo renovado de seguir caminando, aunque sea despacio, aunque sea con cansancio, pero siempre con esperanza. Nos llevamos Montserrat en el corazón y el camino en los pies. Que la Virgen Santa María de Montserrat le cubra con su manto, que el apóstol Santiago nos siga guiando y que el Señor bendiga cada uno de sus pasos. Gracias, Padre, gracias a ustedes, queridos oyentes, y recuerden, el camino continúa, también dentro. Nos vemos en el próximo programa. Hasta siempre, amigos. Camino de Santiago desde la Fe es un programa para conocer y revivir el espíritu del mundo jacobeo. Si te quieres poner en contacto con nosotros, solo tienes que escribirnos al correo caminodesantiagodesdelafe@radiomaria.es. También puedes volver a escuchar nuestros programas en la sección de programas y podcast de Camino de Santiago desde la Fe en Radio María.
Han escuchado en Radio María Camino de Santiago desde la Fe, un programa dirigido por Raúl Fernando Gómez.